Bien, vamos a comenzar una nueva enseñanza esta noche. Bienvenidos todos, bienvenidos. Donde sea que se encuentren, bienvenidos, bienvenidos. Donde sea que ustedes se encuentren, bienvenidos. Glorifícame. Pregunta para todos. Vamos a ver si están despiertos. Pregunta para todos. La palabra glorifícame es pasado, es presente o es futuro. Lo que él está pidiendo es para el pasado, para el presente o es futura la palabra. Vamos. Aquí se va a poner bueno esto. Aquí se va a poner bueno. Ahora, miren lo que está pasando. La palabra es futura. ¿Ok? La palabra es futura. Ahora, ¿dónde lo tiene que glorificar el Padre? Al lado de él, al lado del Padre. Lo tiene que glorificar al lado del Padre. En ese momento no estaba glorificado, pero dice al lado del Padre. O sea, glorifícame al lado tuyo. Ahora, ¿con qué lo va a glorificar en el futuro? Con aquella gloria. Escuchen, lo va a glorificar futuro al lado del Padre. O sea, tiene que ser donde está el Padre. ¿Con qué? Con la gloria. Ok, el Padre lo va a glorificar futuro al lado del Padre. Con aquella gloria, ¿qué cosa? Que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué cree la gente trinitaria que cuando Jesús dice tuve contigo, qué es lo que se le viene en la mente? Cuando dice que tuve contigo antes que el mundo fuese, vamos a ver, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a la gente? Ok, preexistencia, número uno. ¿Qué otra cosa se le viene a la mente a la gente? ¿Qué otra cosa? Correcto, que estaba con el Padre, correcto, ¿qué otra cosa? Vamos a ver, vamos, ustedes saben lo que ellos dicen. ¿Preexistía solamente Jesús? Preexistía solamente, solo que preexistía. ¿Por qué dicen ellos que Jesucristo preexistía? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellos dicen que Jesucristo preexistía? Hay una razón. ¿Cuál es la razón? No, no, porque Él es el Padre. Hablemos de los trinitarios primero. En la creencia trinitaria. Vamos. ¿Por qué ellos asumen que preexistía? Claro que existía antes que el mundo, pero hay una razón más importante. ¿Cuál es la razón primera? Los trinitarios no citan Juan 17:5 simplemente porque para decir que Jesús preexistía. Ellos citan Juan 17:5 porque si preexistía, tenía gloria. Si preexistía, tenía gloria. Número uno. Si preexistía. Número dos. Era Dios. Ahora, aquí donde vamos a entrar con todo. Un trinitario no cita Juan 17:5 simplemente para decirnos que Jesús es el ángel de Jehová. Eso lo hacen los testigos de Jehová. Ellos no simplemente citan Juan 17:5 para decir que de alguna manera preexistía como el verbo. No. Ni porque lo citan porque existía antes de la creación del mundo. No. Lo citan para decirnos que Jesús era Dios. Ok. Ahora voy a preguntar. ¿Qué dicen los trinitarios acerca del estatus o estado de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen los trinitarios? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué estatus tenía en el cielo? Pregunta. ¿Era menos que el Padre o era igual al Padre e igual a otra persona llamada el Espíritu Santo? Vamos, vamos. ¿Cuál era el estatus de él? Era igual, correcto. Muy bien, Lich. Muy bien. Vamos, 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 vamos todos. Compártelo para que una persona igual al Padre. Muy bien. Pues para confundir y negar a Dios. Ok, Jesús es Dios para ellos, correcto. Igual, vamos, yo quiero que participen, pónganse ahí para que se despierten. No van a volver a citarles a ustedes esto y que ustedes se queden, no, no, ¿en serio? Aquí voy. Ellos dicen que él era coigual, coeterno, copoderoso con el Padre. Vamos a ir al texto. Vamos a regresar unos dos versículos atrás. ¿Qué les parece? ¿Qué dijo en el versículo 3 Jesús? Vamos a leer desde el principio. Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, aquí viene la pregunta. La primera pregunta es, ¿de qué forma iba a glorificar Jesús al Padre? Vamos adelante. Para que tu Hijo te glorifique a ti.
¿De qué forma iba Jesús a glorificar al Padre? Hágase la primera pregunta en ese texto. Vamos, no tenga problema, que entre más opiniones hayan, más van a expandir el conocimiento cuando argumente. Juan 17:1, glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. O sea, ¿cómo lo iba a glorificar Jesús al Padre? ¿Cómo? Primero Él le pide que el Padre lo glorifique a Él, ¿recuerdan? Primero le pide que lo glorifica a tu Hijo, primero, para que tu Hijo te glorifique a ti. Wow. No, primero el Padre lo va a glorificar a Él. No, el Padre va a glorificar al Hijo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿De qué forma iba el Padre a glorificar al Hijo? ¿De qué forma iba a glorificar a Jesús? Adelante, vamos, Richard. ¿Qué pasa, Richard? Brian, Murcia, cumpliéndole la promesa, resucitándole. Pero hay algo más grande que venía para Jesús. Hay algo mucho más grande, que el Padre iba a glorificarlo de esta forma. Vamos. El Padre lo iba a glorificar al Hijo primero para que el Hijo glorificara al Padre. Guache lo que estoy diciendo. El Padre va a glorificar al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre. Primero, escuche muy bien. El Padre va a glorificar al Hijo primero. Y luego el Hijo lo va a glorificar. Usted lo lee todos los días, lo oye acá. Casi todos los días me preguntan lo mismo. ¿Saben dónde? ¡Tatán! Primero el Padre lo va a glorificar con esta gloria al Hijo, para que el Hijo lo glorifique, pero el Hijo no va a glorificar al Padre de la misma manera. La gloria que el Padre va a dar no es la misma que el Hijo le da al Padre, pero el Hijo le da la mayor gloria que el Hijo puede dar al Padre. Si usted nunca lo había oído, ponga atención a lo que voy a mostrarle. El Padre va a glorificar al Hijo primero. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Le dice, Padre, glorifícame. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. O sea que el Padre haciendo esto, el Hijo va a poder ser capaz de glorificar al Padre. ¿Qué les parece si nosotros vamos al texto de una vez? Van a decir ustedes, ¿qué? Si ahí está en el texto. Ahí está en el texto. Ahí está en el texto. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, que más gloria le puede dar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí lo está glorificando. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra, bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el para. ¡Pum! Aquí el Padre glorifica, el Padre lo exalta al Hijo, lo convierte en Señor de todo. ¿Pero para qué? ¿Para que el Hijo qué? Para gloria de él, del Padre. Lo que el Padre le da al Hijo, ahora el Hijo lo glorifica al Padre. Por haberlo glorificado el Padre al Hijo, le da esta gloria que estaba prometida para el Hijo. Entonces el Hijo va a ser capaz de glorificar al Padre. Todo lo que pasa con Jesús es para gloria del Padre. Es Filipenses 2, versículo 9 al 11. Primero, el Padre lo glorifica, lo exalta. Y al exaltarlo y toda rodilla se dobla delante de Jesús, es para gloria de Dios Padre. O sea que toda la gloria que el Padre le está dando al Hijo, oigan bien, toda la gloria que el Padre le está dando al Hijo, toda rodilla se dobla ante Jesús. Pero todo esto es porque el Padre ha convertido a Jesús en Señor. Pero el Padre lo ha convertido a Jesús en Señor para gloria de ¿quién? Para gloria del Padre. Lo glorifica al Hijo, pero ahora por medio del Hijo, el Padre recibe toda la gloria. Porque Él ha glorificado al Hijo, y cuando Él glorifica al Hijo, al hacer esto, glorificando al Hijo, aparece, ¿cuánto? ¿Se doble qué cosa? Toda rodilla. El Hijo ha conquistado, el Padre lo glorifica, y toda rodilla se dobla ante el Hijo para dar gloria al Padre. No es para adorarlo porque es Dios, sino porque lo ha exaltado Dios. Ahora lo quiere ver en otro lado. ¿Qué es lo que usted debe de confesar? Siempre confiese esto usted. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es, Romanos 10:9. Con tu boca que Jesús es el Señor. Pero no solo eso, que tiene que creer usted. Para gloria, ¿qué cosa? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo. O sea, tenemos de creer que Jesús ha sido glorificado y el Padre le ha dado señorío, lo ha hecho Señor. Pero tenemos que creer que Dios hizo esto. ¿Sí nota? Debemos de confesar que Jesús es nuestro Señor, que Jesucristo ha sido glorificado por el Padre, pero debemos de creer que el Padre hizo esto. ¿Están notando? Ahí están las dos cosas. Entonces, ahora viene volvamos a Juan. Le dice, glorifica a tu Hijo para que, bingo, también tu Hijo te glorifique a ti.
Ahora, ¿de qué forma lo va a glorificar? Ahora, ¿por qué Jesucristo habla en pasado? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ya lo da por hecho que se los dio, que ya le dio vida eterna a todos, pero esto no se ha llevado a cabo. En ese momento no se había llevado a cabo, pero Jesucristo ya lo daba por hecho. Y él dice, y esta es la vida eterna. Aquí es donde viene la otra. Que te conozcan a ti. Miren, el único, aquí es donde viene el problema. Mire lo que dice acá. Si el Hijo está pidiendo glorifícame, ¿a quién le está diciendo? Al único Dios verdadero le está hablando él. Y aquí es donde se le va. Si hoy, si Jesucristo está pidiendo que lo glorifique el único Dios verdadero, a él le está pidiendo que lo glorifique. Pregunta para todos en el chat. ¿Cuántos dioses cree este que está pidiendo ser glorificado? ¿Cuántos dioses tiene? Uno, ¿verdad? ¿Solo uno? Para este que está pidiendo ser glorificado, solo tiene un solo Dios. Solo tiene un solo Dios. El que está pidiendo ser glorificado, al lado del Padre, solo tiene un Dios, y es el Padre. Ahora viene la pregunta, esta es la pregunta para los trinitarios. Si ellos creen que Jesucristo está diciendo glorifícame con la gloria que tuve, al decir tuve, lo hacen Dios. Pero se les olvida que él mismo ha dicho que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Cómo es posible que porque él dice que tuve contigo, lo hacen Dios por eso, si él mismo te está diciendo que el único Dios verdadero es el Padre? Él le está pidiendo que lo glorifique el Padre, pero a quien le está pidiendo es al único Dios verdadero. La palabra que tuve contigo no significa que Jesucristo es Dios, porque él le está pidiéndole a alguien más. Ahora voy a pedirle al grupo, si Jesús está pidiendo gloria a alguien que él le llama el único Dios verdadero, entonces, ¿por qué los que citan este texto para decir que Jesús es Dios? ¿Cómo le va a estar pidiendo a alguien más gloria que tuvo con él, suponiendo que está hablando del pasado? Gloria que tuvo con él, si aquí te está diciendo que solo hay un solo Dios verdadero y es el Padre, pero al mismo tiempo están creyendo que este que está pidiendo esta gloria, le está pidiendo esta gloria al único Dios verdadero que él conoce. Le está pidiendo esta gloria al único Dios que él conoce. Entonces, ¿cómo es que al decir que tuve contigo, lo hacen Dios? Y si lo hacen Dios, esta es la pregunta. Si lo hacen Dios, debe de ser coeterno, coigual, copoderoso. ¿Por qué necesita estarle pidiendo gloria a otro? Y a otro llamarle el único Dios verdadero. ¿Notan el problema? ¿Notan el problema? Si supuestamente al decir la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, si supuestamente eso lo que quiere decir es que era Dios coeterno, coigual, copoderoso con el Padre y la otra tercera persona de la Trinidad, ¿por qué tiene que estar pidiendo una gloria que tuvo, pero a este que se la está pidiendo le llama el único Dios verdadero? ¿Notan el problema? Se la está pidiendo al único Dios verdadero, le está pidiendo la gloria. Y dice que esa gloria la tuve contigo antes que el mundo fuese. Al decir la tuve contigo, ahí es donde lo hacen Dios. Existía y lo hacen Dios. Pero se les olvida que 2 versículos atrás ha dicho, y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a quien tú enviaste. El único Dios verdadero es a quien Él está llamando el único Dios verdadero. Entonces, ahora nos queda una alternativa. Y la única alternativa que nos queda a nosotros, solo es una. Y es la alternativa que le voy a presentar hoy. La alternativa que nos queda, recuerden, la trinitaria no funciona. Porque si fuera cierto que Él era coigual, coeterno, copoderoso con el Padre, ¿cómo le puede estar pidiendo gloria a alguien a quien Él llama el único Dios verdadero? Eso lo deja a Él fuera de la liga. Eso lo deja a Él fuera de la liga al llamarle a otro el único Dios verdadero. Entonces, vamos a hacer los 5 puntos aquí. Primero, Jesucristo le dice al Padre que lo glorifique primero el Padre. Primero el Padre. Para Él glorificar al Padre. Después dice que el Padre solo le ha dado potestad sobre toda carne hasta ese momento. La gloria que está pidiendo es para que Él pueda glorificar al Padre. Pero ahorita solo le ha dado potestad sobre toda carne. No le ha dado potestad en el cielo, todavía no. Ahora, la otra pregunta que usted tiene que hacerse es ¿por qué le llama el único Dios verdadero al Padre? Y la última pregunta es, si al decir la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, eso significa ser Dios coeterno, coigual con el Padre, la pregunta es, ¿por qué? Si él era coigual, coeterno con el Padre, ¿por qué está pidiéndole gloria a alguien? Si él es coigual, coeterno, copoderoso con el Padre. Ahora,
Voy a presentar la primera alternativa, la unitaria. La alternativa unitaria es la que le va a volar la cabeza. Porque ahí está, en el texto ahí está. Ustedes recuerdan que Dios dice que Él llama las cosas que no son como que si ya fueron. ¿Recuerdan eso? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Vamos pues, Romanos 4, versículo 17. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pregunta para todos. ¿Cuál fe debemos tener nosotros? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe debemos tener nosotros? Los seguidores de Yeshua, ¿cuál fe debemos de tener? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Vamos, ¿cuál fe debemos de tener nosotros? Uno pegó nomás. Vamos a ver quién fue. Víctor. Solo Víctor lo ha contestado. Milo también. No, no. Dije no fe en, cayeron. Yo no dije fe en, yo dije la fe de. Yo no dije la fe en, sino la fe de. La fe de Jesús. Esa es la fe que debemos de tener. La fe de Él, del Mesías. No la fe en. La fe es en Dios. Pero la fe de Cristo. Vamos al texto. Miren el texto. Por tanto, es por fe, note, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Note, aquí dice la fe de Abraham, pero escucha bien. El cual es padre de todos nosotros. Abraham es el padre de todos nosotros. Esta fe de Abraham, ya la va a ver cuál es esta fe. Ahora voy aquí. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, la pregunta que voy a hacer es esta. Cuando Dios le dijo a Abraham, estoy puesto por padre de muchas gentes, cuando Dios le dijo eso a Abraham, ¿ya había nacido Isaac? ¿Ya había nacido Isaac? Cuando Dios le dice, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿había nacido Isaac? ¿Verdad que no? No, no había nacido Isaac. Entonces, ¿cómo es que lo ha puesto por padre de muchas gentes? Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios lo puso por padre de muchas gentes si ni siquiera había tenido su hijo con Sara? Solo tenía a Ismael, y Ismael era con la esclava. Ese no era el de la promesa. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios habla en pasado. Ya pasó para él. Ya pasó para él. Ya había, para Dios era un hecho. Estaba hecho. Estaba hecho. Y Abraham lo creyó que estaba hecho. El texto dice que Abraham creyó. Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. ¿Quiere el texto? Gálatas 3:6, Génesis 15:6. Y leo Génesis 15:6. Abraham creyó a Yahweh y se le fue contado por justicia. ¿Nota lo que pasó con Abraham? Esa es la fe de Abraham. Fe, fe. La fe de Abraham era que él dio por hecho que ya era padre de naciones. Pero todo iba a ser por medio de aquel que iba a tener la fe mayor. ¿Quién es? ¿Quién será ese que iba a tener la fe mayor que todos? ¿Quién era el que iba? Ahí está, el Mesías. Todo lo que Abraham creyó, no lo vio, pero creyó que ya estaba hecho. Abraham creyó que era un hecho, que era un hecho, ya se había hecho. Abraham ya era el padre de naciones, Abraham era el padre de muchas gentes, pero esto iba a ser Génesis 15. Recuerde, Génesis 15:6, Génesis 15:6. Abraham creyó que ya era un hecho, ya fue hecho. Por eso es que habla en pasado, ya sucedió para él, porque ya Dios lo da por hecho, ya sea un hecho. Entonces, Abraham viene a ser el padre de la fe porque Abraham creyó sin ver. ¿Quieren que se lo pruebe? ¿Que Abraham creyó sin ver? ¿Quieren verlo? Abraham creyó sin haber visto nada. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a poner los textos acá en la pantalla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto fue lo que creyó Abraham. Lo dio por hecho que ya había sido hecho. Pero él no tenía ni a Isaac. Él no tenía ni a Isaac. Versículo 13.
Conforme a la fe murieron, aquí está Abraham, miren dónde está Abraham, Abraham está aquí. Mira Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, incluyendo Enoch. Enoch, también es parte de este paquete que murió, en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿cuáles todos los de atrás? Pero miren, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y si quiere agregar un texto más, Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. No lo vio, pero lo dio por hecho. Era un hecho. Ya era un hecho. Pero pregunta, otra vez, para que estemos en clase. ¿Por medio de quién? Hola, Diana. ¿Por medio de quién vendría a ser realidad lo que Abraham creyó que era hecho, aunque no había sido hecho? Porque Dios le habló de cosas que no eran como si ya fueran. Fue por medio de Jesucristo. Por medio del Mesías. Entonces, vamos a otro texto. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios les dijo a los israelitas? Les dijo, os he dado la tierra de Canaán. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Sí? Ok. Eso está en Génesis 13, versículo 15. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está la promesa futura. Abraham. La promesa futura. Pero yo quiero que ustedes noten en el Salmo 105, versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción. O sea, Dios promete futuro a Abraham, pero él lo cree que ya se la dio. Pero el asunto es que cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, él les dijo, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les dijo, os he dado la tierra por heredad. Ya la tenían, ya la tenían, pero no la habían poseído. Entonces, ¿cómo es que ya se las había dado, pero no la tenían? Pero ¿por qué Dios habla que te ha dado algo, pero no te lo ha dado? Te lo ha dado, pero no te lo ha dado. ¿Entienden? Entonces, en Deuteronomio, encuentran que Dios les dice, Moisés les recuerda, les dice, Dios os ha dado tierra que fluye leche y miel. ¿Ya se las había dado? No, había que conquistarlo. Pero ¿cómo es que Dios dice que ya se las dio? Lo daban por hecho, que ya había sido dado. Ellos ya tenían esa tierra. Desde que ellos pusieron un pie fuera. El día que pusieron la sangre en las puertas, en ese momento, poseían ya eso. Ya lo tenían. Era de ellos, era una promesa. Entonces, noten lo que está pasando en el contexto bíblico. Te he dado. Ya te lo ha dado. Y cuando el profeta hablaba, lo daba por hecho que ya había sido hecho. Ya había sido dado. Todos los textos que están en la Biblia que Dios habla como que si ya fue, Él los da por hechos. Y entonces el profeta los daba por hechos y él decía, Dios nos dio, nos ha dado. Él lo daba por hecho. Entonces, este lenguaje está en el Antiguo Testamento. Solo es cuestión de que usted lo ponga en orden. Que el lenguaje ahí está. Dios les dio, Dios les dio por posesión. En todos los textos dice, os he dado por posesión la tierra de Canaán. Pero no se la había dado, ni siquiera la habían conquistado. Levítico 14, les he dado la tierra por heredar. Ya se las dio, pero nadie la había poseído hasta 40 años después. Entonces, ¿por qué este lenguaje está en el Antiguo Testamento y nosotros lo creemos? Nosotros creemos el lenguaje del Antiguo Testamento. Lo creemos claramente que Dios habla como si ya fue hecho, ya era un hecho. Ya Moisés lo había escrito, Dios había dicho, te lo he dado, gracias, te lo he dado, y ellos lo daban por hecho, que lo tenían, lo poseían ya. Ellos decían, Dios nos ha dado esta tierra por posesión. Uf, fuerte, ¿no? Fuerte. Deuteronomio 1:21. Mira Israel, el Señor, tu Dios, ha puesto la tierra delante de ti. Sube. No, noten, sube. Toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis. Lo creían, ellos lo creían. Ellos lo creían. En Deuteronomio 26 lo vuelve a repetir. Cuando hayas entrado a la tierra
que Jehová Dios te ha dado por herencia. Ya se las había dado por herencia, pero no la tenían, pero ya la poseían. Ellos decían, nos ha dado estas tierras, estas son nuestras posesiones. Ya la tenían, ya la tenían. Este lenguaje está en el Antiguo Testamento. Jeremías fue hecho profeta a las naciones y no había, ni siquiera había nacido. Pero él lo creía que así fue, porque Dios lo dio por profeta, no cuando era tierno, no cuando estaba en la barriga, cuando tuvo que suceder, pero para Dios ya era un hecho. Ya era un hecho. Ya era un hecho. Te he dado. Ahora, vámonos a Isaías. Tenemos un problema con Isaías. Que en Isaías dice, os lo he dicho antes para cuando esto suceda, sepáis. Para cuando suceda, sepáis que ya Dios lo había dicho. Está lleno Isaías de promesas así. Por ejemplo, Ciro, las palabras que Ciro iba a decir, dice, él dirá. Y Ciro, cuando Ciro supuestamente lo va a decir en Isaías 48, verso 16, ya cuando Ciro dice, ahora me ha enviado Jehová y su espíritu. Pero Ciro ni siquiera había nacido. Pero el texto ya decía que así sería. Y la gente sabe que estos textos ahí están. No, de hecho, Isaías 48, 16 lo usan para Jesucristo. Ahora me ha enviado Jehová y su Espíritu. Escúchame muy bien. Pero al mismo tiempo estás creyendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Pero en ese texto está diciendo lo contrario. Tu teoría de la Trinidad se devorona con mantequilla. Porque está diciendo que Jesucristo, el Padre, los tres son un solo. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo también. Pero en ese texto admiten que lo envió Jehová y el Espíritu también lo envió. Él es el enviado de ellos dos en ese texto. Pero el punto es que Dios ya lo había dicho, ya se los había dado, ya era un hecho, ya era un hecho. Se los había dado, ellos ya lo habían poseído, ya tenían, lo han tenido siempre. Ahora, vamos a regresar ahora. Vamos a regresar a Juan 17, quiero mostrarles algo. Juan 17. Para que miren por qué no es bueno tomar un versículo fuera de contexto. No es bueno tomar un versículo fuera de contexto. En el versículo 5 Jesús dice estas palabras. Glorifícame, pero aquí dice, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Notan? Que tuve contigo. Gracias, 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 hermanos, gracias. Que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ya la tuvo, pero la gente cree que es que él estaba allá. Ok, si eso es cierto, dice que tuve, pero la está pidiendo futura. ¿Verdad que la está pidiendo futura? Él no la tiene. No la tiene, la está pidiendo. Pero ¿cómo es posible que él no la tiene, la está pidiendo? Dice que es una gloria que él ya tuvo. Eso es lo que creen, ¿no? Que ya tuvo, pero la está pidiendo. O sea, quiere que el Padre lo glorifique con algo que él ya tuvo desde antes que el mundo fuese. El problema es que acá ya cambian de opinión en el versículo 21. Dice, y la gloria que me diste, o ya la tiene, o ya la tiene. O sea que ya la tiene. ¿Cuándo se la dio? Si apenas la está pidiendo en el versículo 5. La está pidiendo una gloria que tuvo con el Padre. La gloria que tuvo con el Padre. La está pidiendo. Pero ¿por qué acá aparece que ya la tiene? Porque aquí aparece que ya la tiene. Y la gloria que me diste, yo les he dado. Ok, el problema es a quién se las dio. ¿A quién se las dio esta gloria? ¿A quién se las dio? Vamos a ver el contexto. Mas no ruego solamente por estos. Voy a hacer un bosquejo rapidito al capítulo 17. Capítulo 17 está dividido en tres partes. La primera, la oración de Jesús es del versículo 5 al versículo 6. Es la oración de Jesucristo de él al Padre por sí mismo. Él ora al Padre por sí mismo. Hasta el versículo 6. Del versículo 7 al versículo 21 es la oración por los discípulos actuales. Miren al versículo 20. Mas no ruego solamente por... Aquí comienza la tercera oración. Vuelvo, repito, del versículo 1 al versículo 6, Jesucristo ora por sí mismo. Por sí mismo. Del versículo 6 al versículo 20, Jesucristo ora por los discípulos actuales. Aquí hasta el versículo 20. Aquí termina la oración. Y por ellos yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora va a empezar a orar por otro grupo. Mas no ruego solamente por estos de acá atrás. ¿Y qué dice? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los de acá atrás. ¿Están notando lo que está pasando? Tres partes. Entonces, ¿cómo es posible que aquí dice que tienen unos discípulos que todavía no han oído la palabra? A esos discípulos que no han oído su palabra, a estos discípulos, es a los que él dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. La gloria que me diste. Bueno, ¿cuándo se la dio esta gloria? ¿Cuándo se la dio? Si en el versículo 5 apenas la está pidiendo. Glorifícame con la gloria que tuve contigo, pero dice acá que ya se la dio. La gloria que me diste, yo les he dado.
¿Qué dicen los trinitarios? Que Jesucristo tenía esta gloria porque Él era coigual, coeterno, copoderoso con el Padre. Pero se les olvida que en el versículo 5 Jesucristo le llama al Padre el único Dios verdadero. ¿Y cómo es que Él es el coeterno, coigual, coeterno con el Padre? ¿Cómo es que Él le va a estar pidiendo gloria a otro? Una gloria que tuvo con Él, pero antes está diciendo que a ese es a quien Él llama el único Dios verdadero. Y luego Él está pidiendo una gloria que luego dice que la gloria que me diste yo les he dado. ¿Cuándo le dio esa gloria Dios al Mesías? ¿Cuándo se la dio? ¿Estaba Él allá cuando le dieron esta gloria? ¿Estaba Él allá cuando le dieron esta gloria? Esta gloria, para no darle tanta vuelta, esta gloria que Jesús dice que le dio el Padre, es la promesa. Él hace eco de la promesa, que el Padre le dio esa gloria, que el Padre le dio esa gloria. Él hace eco de esa promesa que el Padre había dicho, ya lo daba por hecho y Él habla en pasado. Por eso Él habla en pasado. ¿Qué gloria que tuve? Porque lo da por hecho. Él habla como los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo simplemente habla en pasado porque Él sabe el lenguaje. Sabe que esta promesa Dios la dio. Esta promesa era para Él. Dios se la dio. Ya Dios llama las cosas que no son como si fueran. Para Dios ya fue. Eso ya fue. Es un hecho. Ya se la había dado, por eso Jesucristo dice, la tuve. Tiene la autoridad de decir, la tuve contigo, porque Dios se la había dado. No era que Jesucristo vivía allá. Porque el problema es que esta gloria que Dios habló, esta gloria que daría al Mesías, estaba plasmada desde Génesis. En el primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro, todos los libros del Antiguo Testamento se habla de esta promesa que le daría al Mesías. Entonces por eso Jesucristo habla en pasado. Jesucristo dice que la gloria que tuve. Y nosotros tenemos esa gloria. Ya la tenemos, es nuestra. Porque Él nos la dio. Así como Jesucristo le dice al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Así dice esa gloria que me diste, yo les he dado a los discípulos que todavía no conocíamos, porque no habíamos nacido. Pero nosotros hacemos eco de esa gloria también, de esa promesa que Jesucristo dijo que nos había dado. Pero nosotros no estábamos allá, pero la gloria sí. La promesa de la gloria sí estaba allá. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué Jesucristo va a decir estas palabras? ¿Por qué Él va a decir estas palabras en Lucas 24, versículo 26? Entonces les dijo, Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que yo soy Dios. No es necesario que yo muera, yo no voy a morir, yo soy Dios. Y comenzando les dijo desde Génesis 1:26, desde Génesis 11, desde Isaías 9:6, desde Isaías 7:14, desde Isaías 44:16. O no, si no dice así, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Y qué iba a pasar después? Y que entrara en su gloria. ¿Qué tenía que pasar primero? Padecer, padecer, para entrar en esta gloria. ¿Y dónde estaba escrita esta gloria? ¿Dónde estaba esa promesa? La promesa estaba escrita, Él lo sabía. Él hizo eco de todo lo que decía el Tanakh. Y Él dice, y comenzando desde Génesis 1:26, Isaías 9:6, Jeremías 23, versículos 5 y 6. No, no, no dice eso. Y comenzando desde Moisés, los 5 libros del Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, ¿nota? Les declaraba todas las escrituras, lo que de Él decían. De Él decían. Decían, ¿qué decían? Que tenía que padecer primero y luego entrar en su gloria. Tenía que padecer, eso es lo que decía la escritura. Los trinitarios nunca les importa esta parte. No, es que Él tenía gloria antes de ser humano. No, era necesario padecer primero. Si Él no hubiera padecido, no hubiera tenido esto tampoco. Él tenía que padecer. ¿Saben por qué? Los propios ángeles lo van a decir. Los propios ángeles van a decir y contradecir completamente al cristianismo. El cristianismo cree que Jesucristo tenía esta gloria, se despojó de esta gloria, vino a ser hombre y la volvió a tomar. No. Los ángeles contradicen terrible al cristianismo completo. Porque los propios ángeles van a decir por qué Jesucristo recibió esta gloria. No es porque era Dios. No era porque Él estaba glorificado en algún lugar, allá era coigual, coeterno, no, nada de eso. Los propios ángeles
Van a botar la Trinidad, ¿sí? Se va a derramar como mantequilla. Vamos al texto. Mire Apocalipsis capítulo 5. Y cantaban, ¿cuándo? Cuando y vino y tomó el librito de la mano de sí mismo, porque él mismo estaba sentado en el trono. Ah, no, no, tenemos que leerlo bien. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, ¿del que? ¿De quién? Del que estaba. ¿Dónde estaba este? Sentado en el trono. Ahora, mire lo que dicen todas las huestes celestiales. Propios ángeles contradicen el cristianismo. Cuando yo termine de leer esto, me dan el pácata todos los que están acá. Y vino, ¿quién? El Cordero. Vino el Cordero. ¿A dónde vino? Y tomó el libro. Ok, viene a tomar un libro. De la mano derecha, ok, del que estaba sentado en el trono. O sea, que aquel que vino es el Cordero y vino a uno que estaba sentado en el trono a tomar un libro. Ahora lo toma y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú eres Dios, porque tú eras coeterno, coigual, copoderoso con Dios, con el Padre. No dice eso, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué razón. ¿Por qué razón? Porque él sufrió primero, no porque ya lo tenía, porque tú fuiste inmolado. Por eso fue. ¡Wow! ¿Por qué fue? Porque fue inmolado. Y con tu sangre nos has redimido. Empiece con los pácatas. Póngalos para que salgan en el video. Pacatazo. ¿Por qué? Porque fue digno. ¿Por qué fue digno? ¿Por qué fue digno? Díganlo, díganlo. ¿Por qué fue digno? Pácata. Digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú, le dicen al Cordero, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este es Dios. O sea que el Cordero nos redimió para Dios. Pero no nos redimió para Dios porque era Dios, sino Él va a recibir gloria y es digno. Aquí dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí viene, y aquí viene. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Aquí vienen los ángeles a desmentir la Trinidad. Alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número era, ¿cuántos son los que están en contra de la Trinidad? ¿Cuántos? Póngalo ahí, póngalo ahí. ¿Cuántos son los que están en contra de la Trinidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eran millones de millones. ¡Wow! Eran millones de millones los que están en contra de la Trinidad. Que decían en alta voz, al Cordero que es Dios. No, no dice eso. Millones de ángeles están en contra de la mentira de la Trinidad. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. ¿Por qué es digno? Porque fue inmolado. De tomar el poder. Wow, ve, mira que aquí viene la gloria, aquí está la gloria. Cuando es que toma la gloria, el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra. ¿Y qué cosa? Y la gloria. Y la alabanza. Wow. ¿Notan lo que está pasando? No dice que es digno porque Él es Dios. No dice que Él es digno porque era coigual, coeterno, copoderoso con el Padre. No dice que era digno porque tenía esta gloria y estaba sentado en gloria. No, no dice eso. No dice eso. Dice que fue inmolado. Acá lo dice. Digno eres de tomarlo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y entonces eso es lo que a Él lo hace. Tomar esta gloria que el Padre le había prometido y Él hizo eco de la promesa. Y esa promesa, por eso la habla en pasado. Y aquella gloria que me diste, yo les he dado. El Padre se la había dado, porque para el Padre, ya es un hecho. Ya para el Padre ya fue, ya fue. Le dijo, esta gloria es suya, ya fue. Y el Mesías hizo eco de la promesa. Y dice, aquella gloria que tuve, le dice, que tuve. Le dice, tuve contigo. Pero la gente trinitaria va a ver y cree que hay un Dios hablando. Ahí no hay un Dios hablando. Ahí hay un humano haciendo eco de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Él hace eco de la promesa y dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Dios dio esa gloria al Mesías, pero él no estaba allá, porque tampoco los israelitas habían poseído Canaán porque eran esclavos en Egipto. Tampoco Jeremías era profeta de las naciones porque ni había nacido. Abraham no era padre de muchas gentes porque ni siquiera era papá de Isaac todavía. Entonces, ¿cómo es posible que tengan todos los textos de testimonio y tomar un solo texto fuera de contexto?
sin importar cuánto testimonio hay de que Dios habla de las cosas que no son como si fueran. Tú haz eco de esa promesa. Siempre los profetas hicieron eco de la promesa. Y Jesucristo, por excelencia, es el top de la fe. Nosotros entramos al reino por la fe de Abraham, pero por la fe de Jesús, porque la fe de Abraham solo es cumplida en una persona y es en Jesús. Abraham creyó lo que Dios le prometió, pero esto que Dios le prometió tendría que ser en el Mesías. Y esta promesa era que alguien moriría. Y la promesa era, Dios proveerá. Y Dios proveyó cordero. Tenía que morir primero para entrar en esta gloria. La gloria Jesucristo sabe que la tiene, pero él sabe que esa gloria le cuesta su vida. Primero dice, era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Primero tenía que padecer. Aquí no hay cuento trinitario que valga. Aquí lo que importa es el texto bíblico, el contexto. Contexto bíblico. Si alguien ha entendido algo y ha quedado un poquito más claro, si ha quedado un poquito más claro, me gustaría, porque estoy grabando esta parte, que me ponga ahí un amén, si lo han entendido. Espero que les sirva para que ya no sean engañados cuando vengan a hablar de estos textos. Póngalo ahí. Gracias a todos, ¿ok? Porque hay engaño. Toman un texto donde dice, glorifícame con aquella gloria que tuve, y la palabra cuando él dice, tuve, wow, es Dios. Pero se les olvida que dos versículos anteriores ha dicho, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo lo estás haciendo Dios? Y a la vez le está pidiendo a alguien más, pero es Dios. Entonces la alternativa que les presenté hoy, esta es la alternativa coherente con el texto bíblico. Esta es la alternativa unitaria. Esta no viene de catolicismo, ni de cristianismo, no viene de trinitarios, ni viene de unicitarios. Esta es la alternativa unitaria. Esto lo voy a escuchar en inglés, en español, esta es la alternativa unitaria. Esta es la que presentamos nosotros, esta es la que dice el texto. Esta es la que está diciendo el texto. Tenemos que ver la Biblia en contexto, ¿ok?